Sí. Been drinking the bag. I know you don't like me. You wanna bite me? You don't want your palm at your pie, don't you bite? Look at that coffee now, cocaine. Puchianos and a bed. Vroom, Jimbo. Vroom. Call me master. Real what? Stripping like a star star. They get nervous when it's Nikki on the roster. Flow still snitches when snitches in your camp. They gonna have to send the best fighter for the champ. When I come out of the sneak, bitches start coming out the sweet. Bitches start mobbing. Bien, jóvenes, muy buenas tardes. A ver, ¿se escucha el audio? Buenas tardes, Licen, si se escucha. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, pensé que no iba a alcanzar a oportunamente mandar el link. Resulta que prácticamente desde el lunes estamos participando en una serie de reuniones en la facultad. Bueno, con los docentes, con las autoridades, con los directores de carrera, analizando un poco y recabando información las carreras, todas, acerca de los criterios que se tiene del
de las resoluciones del Ilustre Consejo Universitario, que ha ampliado el semestre hasta el 10 de noviembre, pero además que ha encomendado a las unidades facultativas a reprogramar, a ver, ha dado la libertad un poco a cada una de las facultades. Entonces hay diferentes criterios. Yo he participado en 2 reuniones hoy día. Hace un momento tuve que abandonar la reunión de los docentes con la Dirección de Economía, donde se está discutiendo un poco el calendario académico que se debe proponer, el tema de los retiros, de las adiciones, y además de eso las evaluaciones, que se den algunos lineamientos. Entonces, esos temas se están discutiendo ayer lo mismo en la carrera de Ingeniería Comercial, ayer también o antier con la carrera de Ingeniería Financiera. Nos están convocando permanentemente para ver un poco el avance y además para ver qué es lo que se va a hacer en este semestre. Ya, hay diferentes criterios. Hay docentes que puntualmente han dicho que van a terminar, algunos en julio, otros en agosto y que ahí se termina el semestre. Lo han dicho de esa manera. Y hay quienes son un poco más flexibles, que se debe seguir hacia adelante. Pero de lo que yo he podido rescatar de las opiniones de los docentes, creo que ha cundido un poquito, y ahí los docentes saben, que este semestre es muy atípico, con características forzadas, ¿no es verdad?, que nos ha llevado a las clases virtuales, demandan nomás que se tiene que tener cierta flexibilidad. Yo les decía a ustedes que hay que tener consideración con los que no pueden entrar a esta vía digital y además con todo, porque no es lo mismo, ¿no es verdad?, el sistema presencial al cual ustedes pertenecen con la clase digital, donde estamos muchas veces improvisando algunas cosas. Entonces, en ese sentido, hay conciencia en los docentes de que debe haber, le llaman flexibilización, dicen, flexibilidad, en el manejo inclusive de las evaluaciones. ¿Ya? Se están sugiriendo muchas alternativas en la parte de evaluación. De alguna manera ya estaría dentro de la cátedra libre, dicen los profesores, pero que tiene que puntualmente normarse, ¿no? Las carreras también han comenzado todos los días están capacitando a los profesores. Yo asistí hoy al final de la mañana a un curso de evaluación en la plataforma de la universidad, ¿no? Entonces, nosotros todavía no hemos entrado a la plataforma de la universidad porque estamos solamente por este medio. ¿Que es más cómodo? Sí, más cómodo porque el estudiante fácilmente puede entrar con su celular. Algunas plataformas demandan el uso de computadoras y eso no es posible, digamos, exigir a todos los estudiantes. En el tema de evaluación, aparentemente el criterio generalizado es de que se tienen que tomar evaluaciones, es decir, exámenes digitales. Para eso la plataforma de la universidad, que todos ustedes están registrados, deben tener acceso a la plataforma. Nos informaban hoy día de que los datos de los estudiantes están totalmente actualizados. Cuando se inscriben se actualizan los datos tanto del teléfono celular como del correo, porque se necesitan esos medios, ¿no es verdad?, del celular como el correo, de tal manera que eso permitiría ese proceso de evaluación que sea más dinámico, que sea más seguro inclusive, ¿ya? Entonces nos están capacitando todos los días en el tema de evaluación. Sin embargo, yo tengo ya pensado el tema de evaluación también por mi cuenta. Por suerte dijeron libertad de cátedra para mayor facilidad, ¿no? Entonces, eso después yo lo voy a comunicar a ustedes. No sé si dentro de la plataforma de la universidad lo vamos a hacer o por este medio. Veremos la mejor manera. Todavía estamos aprendiendo.
La pandemia nos está llevando obligatoriamente a aprender. Entonces, todos los días estamos haciendo este análisis de evaluaciones, de fechas. Cada director de carrera nos convocan los directores por materias para ver cuál es el avance, cuál es la metodología que estamos utilizando, si hay asimilación, si hay asistencia, si hay participación de los estudiantes. Bueno, y ahí es un poquito difícil, digamos, ¿no? Yo en este momento tengo 41 estudiantes en el aula y aquí están el grupo de financiera y 350D, y además hay algunos alumnos que son de economía, de una materia electiva que ellos tienen. Entonces, con 41 alumnos en aula, estaríamos hablando de cerca del 60% solamente de asistencia. Pero bueno, es alta la asistencia, considerando de que algunos han hablado de que tienen asistencia del 10%, del 20%, no sé si eso es cierto, ¿no? Pero para mí, de 60% de asistencia, yo les he dicho en las reuniones que no exijamos 100% de los estudiantes. Si nosotros hacemos un repaso al sistema presencial, yo tengo mis hojas de asistencia que se toman en las clases presenciales, y la asistencia es exactamente así, 60-65%. Hay un gran porcentaje de estudiantes que no pueden o que no participan en todas las clases. Donde sí hay asistencia de todo, o del 90%, es en los exámenes, ¿no es verdad? Ahí sí aparecen todos. Entonces, lógicamente, eso no implica que todos puedan acceder a este sistema digital. Hay personas que no tienen. Decían, a mí mis alumnos me dicen, mire, yo tengo 2 bolivianos, me he cargado 2 bolivianos de megas y hasta ahí nomás, por favor, se acaben mis megas y que se acabe la clase, ¿no? Entonces, cosas como eso. Y también los estudiantes que no tienen posibilidades de un celular o de internet, definitivamente son realidades, tenemos que de alguna manera afrontarlas. Creo que el criterio generalizado, y con esto voy a terminar esta parte, el criterio generalizado es que este semestre, el 1-2020, sea cual fuera la fecha de finalización, es que tiene que ser totalmente digital. Y todas estas herramientas que estamos acumulando y que estamos aprendiendo y que estamos asimilando, también vamos pensando que nos van a servir para comenzar el semestre 2020. O sea, por lo menos eso es lo que se maneja en los docentes, en las reuniones que nos han convocado. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Entonces, esto quería comunicarle. Casi me falto ya a clase porque estaba bonita la reunión, pero preferí venir aquí a la clase. A ver, con ustedes estamos viendo ya la segunda unidad, presupuesto de capital con incertidumbre o con riesgo, y para eso hemos comenzado ya el avance, y estamos, creo que, haciendo un ejercicio. Permítanme compartir el documento que estamos viendo. A ver, acá está. Estamos viendo esta unidad que se llama presupuesto de capital con riesgo, la segunda unidad, y hemos señalado en esta unidad que vamos a utilizar o vamos a dividir mejor esta unidad en 2 partes. En la primera parte vamos a medir el riesgo de los proyectos, eso les he dicho yo, y las técnicas de medición del riesgo son simultáneas, también se mide simultáneamente riesgo y rentabilidad, ¿sí? Las técnicas que hemos mencionado para medir el riesgo y la rentabilidad son el análisis de sensibilidad, que creo que ya hemos empezado, el uso de probabilidades, creo que estamos por ahí, y los métodos estadísticos. Bueno, con ustedes ya hemos visto entonces las 3 técnicas. Entonces, esta es la primera parte. Vamos a medir la rentabilidad de los proyectos, el riesgo de los proyectos
y simultáneamente también se habla de rentabilidad. En la segunda parte vamos a hablar de las técnicas de corrección del riesgo. Para todo esto, nos hemos planteado un ejercicio. Bueno, aquí con ustedes le habíamos cambiado, yo me confundí, le mostré un documento que estaba efectivamente con el 7%, pero como ustedes hemos comenzado a hacer el ejercicio del análisis de sensibilidad con el 5% para que se vea mejores resultados, ¿verdad? Acá está. Esto ya lo tenemos con ustedes, hemos hecho el análisis de sensibilidad. En esta parte lo que se hace, o el análisis de sensibilidad, simplemente trata de que hacer variar los flujos netos de caja, como en este caso no es verdad. Estamos trabajando con 3 escenarios posibles, un pesimista, un probable y un optimista, y sin ninguna modificación en la inversión, porque la inversión no tiene riesgo, lo que tiene riesgo son los flujos netos de caja. Es por eso que se toman, en este caso, 3 escenarios o 3 estimaciones de las entradas de efectivo, vale decir, de los flujos netos de caja. Y aquí hemos calculado el BAN de la manera que se ha hecho a lo largo de la unidad número 1. Lo mismo hemos hecho para la unidad número 2, perdón, para el proyecto B, perdón, para el proyecto B. Eso nos ha permitido calcular el intervalo del BAN, que esta sí es una medida de riesgo, decíamos, aquel proyecto que tenga un mayor intervalo es un proyecto que tiene mayor riesgo, ¿verdad? Y si el intervalo es menor, el proyecto tiene menor riesgo. A ese análisis de sensibilidad le hemos incorporado el uso de probabilidades de ocurrencia de las entradas de efectivo, ¿verdad? De los flujos netos de caja. De los flujos netos de caja, porque no varía la inversión, ¿verdad? Entonces, a los diferentes escenarios, al BAN que hemos calculado para cada uno de los escenarios, le aplicamos la probabilidad de ocurrencia y esta sería, yo le decía, esta sería una técnica que nos permite ajustar el riesgo de los proyectos. Claro, porque cuando yo digo que la probabilidad de ocurrencia de esta estimación pesimista es del 20% y lo multiplico con el 20%, ¿no es verdad? Estoy sacando el 80% que tiene incertidumbre y me quedo con el 20% que sería seguridad. De igual manera con los otros escenarios, de tal manera que me permite calcular un valor esperado del BAN que estaría corregido por riesgo, ¿no es verdad? Aunque yo le hacía la aclaración que en la práctica, si se implementara este proyecto, es muy posible que no se presente ni esta estimación pesimista, ni la probable, ni la optimista, sino sea una intermedia, superior o mayor, ¿no es verdad? El futuro es así, es realmente incierto. Pero este valor esperado del BAN es un acercamiento, si ustedes quieren, a lo que pudiera ser un BAN con certeza. Eso mismo hemos hecho para acá, para el proyecto B, ¿no es verdad? Hemos calculado también el valor esperado del BAN. Y la tercera técnica, o el tercer grupo de técnicas, serían el uso de las estadísticas para calcular, en este caso, el riesgo de los proyectos. Y uno es, ¿no es verdad?, la desviación estándar, y otro el coeficiente de variación. Entonces, ya está enunciada la fórmula, ¿no es verdad?, que está por acá, más o menos esto de acá. Es la raíz cuadrada de todo esto que ustedes tienen acá, en esta parte. Y bueno, creo que como ustedes habíamos calculado la desviación estándar y el coeficiente de variación del proyecto A, y ahora me acordé, y ustedes tenían que calcular la desviación estándar y el coeficiente del proyecto B. ¿Lo han calculado? Claro que sí. ¿Han calculado la desviación estándar y el coeficiente de variación? ¿Sí? Sí, lo hice. Muy bien, muy bien, Sí. muy bien.
A ver, vamos a ver, entonces, yo lo he calculado así, no sé si está bien. Han llegado ustedes a la desviación estándar de 3.598,23 y el coeficiente de variación de 0,29. Sí, Licen. Sí. Licen. Bien. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, también aquí la desviación estándar, ¿no es verdad? De este cuadrito lo que estamos haciendo es, simplemente en este cuadrito lo que estamos representando es la fórmula de la desviación estándar de esta, ¿no es verdad? Aquí le falta solamente la raíz cuadrada porque estamos haciendo la sumatoria de estos escenarios, ¿no es verdad? Que están ponderados por las probabilidades de ocurrencia tal cual se expresa en la fórmula. Y el coeficiente de variación, como se ha expresado también en la fórmula, ya ustedes la tienen, es igual a la desviación estándar sobre el valor esperado del BAN, ¿verdad? Y ahí tenemos 0,29 o 0,30 si ustedes quieren. Entonces, ese sería la desviación estándar del proyecto B para los que no lo han hecho. Para los que no lo han hecho, se lo puedo pasar el ejercicio completo si es que no lo tienen resuelto. Yo aquí he hecho un cuadro resumen, donde se muestran absolutamente todas las técnicas, ¿no es verdad?, de rentabilidad y de riesgo. Por eso le puse acá, resumen de las técnicas de medición del riesgo y la rentabilidad. Sí, este cuadrito creo que no lo tenían ustedes, ¿no? Ese es el cuadrito que nos va a permitir contestar a las interrogantes, ¿ya? A ver, primero vamos a clasificar dentro de este cuadro, como simultáneamente hemos medido riesgo y rentabilidad, entonces vamos a identificar cuáles son las medidas de rentabilidad y cuáles son medidas de riesgo. Inicialmente debemos decir que todo lo que es BAN es rentabilidad, ¿no es verdad? Entonces correspondería que aquí yo le pusiera a esto de acá, rentabilidad, ¿no es verdad? Todo lo que es BAN. Entonces, esta sería la rentabilidad para el proyecto A y B en el peor escenario, ¿no es verdad? En el peor escenario. En el escenario... Uy, creo que quiere pegar. Bueno. En el escenario probable, ¿no es verdad? La rentabilidad para ambos proyectos sería la que tienen ahí. Y el mejor resultado que tiene cada uno de los proyectos sería el BAN optimista, ¿no? Ese es el mejor resultado, el BAN más alto, ¿no?, en cada uno de los proyectos. También esto nos muestra rentabilidad. Cuando hablamos del intervalo del BAN, ya el intervalo del BAN es una técnica que no muestra pues rentabilidad, porque nos está mostrando el rango, ¿no es verdad?, que existe entre el mejor resultado y el peor resultado que se puede presentar. Consecuentemente, este intervalo es una técnica que nos mide el riesgo, ¿sí? Que nos mide el riesgo. Aquí, cuando se habla del valor esperado del BAN, esta también sería un indicador de rentabilidad. Yo quiero hacer una aclaración acá en este tema del BAN esperado. Decíamos en la clase anterior que el proyecto más riesgoso es el proyecto A porque tenía un mayor intervalo, ¿sí? Porque tiene mayor intervalo. Pero también el proyecto A tiene la mayor rentabilidad posible, claro, tiene un BAN optimista de 17.000. Deberíamos llegar al mismo resultado cuando hablamos del BAN esperado, porque esta es una técnica de rentabilidad. Pero curiosamente, aquí tenemos 11.826 y 12.080,
donde se muestra un valor esperado del BAN mayor en el caso del proyecto B. Yo le dije que posiblemente teníamos alguna equivocación, que yo lo iba a verificar, y efectivamente en el procedimiento de cálculo no hay ninguna equivocación, está bien. Donde tal vez podamos encontrar la deficiencia es en el planteamiento del problema, ¿ya? Si ustedes se fijan, estos son, y es por eso que estamos llegando a esos resultados. A ver, ¿dónde está? Acá está. El problema está aquí y por eso se tiene esa situación del valor esperado del BAN, ¿ya? Del valor esperado del BAN. Si ustedes se fijan aquí en el proyecto A, tenemos un flujo neto de caja posible o pesimista de 2.000, luego de ahí el probable sería 4.500, entonces hay un incremento de 2.500, ¿sí? Y de 4.500 al optimista hay un incremento de 1.000, ¿verdad? Hay un incremento de 1.000. Y fíjense lo que pasa con el proyecto B. De 3.000 aumenta efectivamente, aquí hay un incremento de 1.500, no, aquí sería 1.000, de 2.000 a 4.500 son 2.500, y aquí es donde hay 1.500, ¿no? ¿Verdad? De aquí nos estamos saltando a 2.000 hay de diferencia, y aquí hay solamente 1.500 de diferencia entre el peor resultado y el resultado probable, ¿sí? Por eso no sale el BAN de esa manera. Y aquí, lógicamente, de 4.500, aquí aumenta a 5.500 y aquí solamente aumenta a 5, ¿ya? Entonces, no hay en los flujos de caja, no hay simetría, si ustedes quieren, en el incremento. Ya, no existe eso. Lo que habría que corregir en estos casos serían los resultados optimistas para que lleguemos a tener un BAN o un valor esperado del BAN más preciso, si ustedes quieren. Pero en la práctica se puede presentar esta situación asimétrica, ¿verdad? Entonces, yo estaba por corregir nuevamente, pero ya lo corregí una vez, creo, este tema, o 2 veces la tasa hemos corregido y este valor y esta estimación probable. Quería hacer una incorporación nueva, pero no la quise hacer, la dejamos así, con esa asimetría que tienen en el comportamiento de los flujos netos de caja futuro. A eso se debe, jóvenes, a eso se debe estos resultados a los cuales estamos llegando, ¿no? A esta aparente contradicción que en sí no la vamos a tomar como un resultado malo, ¿verdad? Puede existir. Como yo le decía, no nos garantiza nadie que se presente el flujo neto de caja pesimista, el probable, o el optimista, o ninguno de ellos, ¿verdad? Uno diferente, un cuarto o un quinto resultado. Bien, las otras técnicas, la desviación estándar y el coeficiente de variación, son técnicas que muestran riesgo, ¿no es verdad? Estas son medidas de riesgo y no son medidas de rentabilidad. Yo le decía que cuando se habla de estas técnicas estadísticas, del coeficiente de la desviación estándar y el coeficiente de variación, son técnicas un poquito más refinadas para medir el riesgo, que nos permiten medir el riesgo de los proyectos. ¿Por qué? Porque para calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación, se toma en cuenta el análisis de sensibilidad, que sería hasta ahí, ¿no es verdad? Ese es el análisis de sensibilidad. La otra técnica es la incorporación de probabilidades de ocurrencia, que nos permite calcular el valor esperado del BAN, y las técnicas estadísticas son estas, ¿no es verdad? El coeficiente de variación y la desviación estándar, que parten precisamente de las técnicas anteriores. Entonces,
muestran la rentabilidad o el riesgo, en este caso de los proyectos, en forma, si ustedes quieren, más precisa. Bien. Acá tenemos lo que se pide en el inicio del ejercicio, donde se nos pide, ¿no es verdad?, calcular para ambos proyectos el BAN de cada estimativo. Ahí está, pues, el BAN pesimista, el BAN probable y el BAN optimista. Nos pide también calcular el intervalo del BAN, que ya lo tenemos calculado ahí. Nos pide también calcular el valor actual neto esperado, el valor esperado del BAN. No, le vamos a cambiar de nombre aquí. El valor esperado. El valor esperado del BAN, que ya lo hemos calculado, ¿no es verdad? Está acá. El valor esperado del BAN, la incorporación de probabilidades de ocurrencia. Y la desviación estándar y el coeficiente de variación. Hasta el inciso E, entonces, es toda la parte cuantitativa de estas técnicas que nos están permitiendo medir riesgo y rentabilidad. Luego ya el inciso F ya nos está pidiendo que tomemos decisiones acerca o que interpretemos los resultados, ¿no es verdad? El inciso F, como ha sido enunciado en el planteamiento del problema, dice cuál proyecto tiene la mayor rentabilidad posible y por qué. Cuando uno habla de la mayor rentabilidad posible, se habla del mejor resultado posible que tiene el proyecto. Y el mejor resultado posible que tiene cada uno de los proyectos es el resultado o la estimación optimista. En ese BAN de cada uno se refleja el mejor resultado posible para cada proyecto. Es lo mejor que le pueda ocurrir al proyecto. Entonces, la pregunta dice, pues, ¿cuál proyecto tiene la mayor rentabilidad posible? Bueno, a ver, tengo que comparar el BAN optimista del proyecto A con el BAN optimista del proyecto B. Y aquí claramente la mayor rentabilidad posible lo tiene el proyecto, o la tiene el proyecto A, porque su BAN optimista es 17.900 contra solamente 15.300 del proyecto B. Si la pregunta estuviera apuntada, ¿cuál proyecto tiene la menor rentabilidad posible? La menor rentabilidad posible. La menor rentabilidad en cada uno de los proyectos es la estimación o el resultado del escenario pesimista, ¿no es verdad? Aquí tiene 152 y aquí tiene 5.222, ¿no es verdad? Lógicamente, aquí hay una gran diferencia, ¿no es verdad?, que nos va a servir para interpretar un poquito el riesgo también. ¿Se entiende, verdad, este inciso F? Y el inciso G dice, ¿cuál proyecto? Y aquí ya no se habla de posible, ¿no es verdad? Estamos hablando de posibilidades cuando se habla del BAN. ¿Cuál proyecto tiene el mayor riesgo y por qué? Entonces, cuando se hace este tipo de preguntas, lo único que se tiene que revisar es las técnicas de riesgo, ¿no es verdad? ¿Cuál tiene mayor riesgo? Entonces vamos directamente, esto que he marcado con rojo, son técnicas de riesgo. A ver, ¿qué dice acerca del riesgo el intervalo del BAN? 17.000 en el A, 10.000 en el B. ¿Cuál es mayor? El A, ¿no es verdad? Para el intervalo del BAN, el proyecto más riesgoso es el proyecto A. Si nos pasamos a la desviación estándar, que también es una técnica de riesgo, el A tiene 6.237 y el B tiene 3.598.
También, ¿no es verdad? A mayor desviación estándar, mayor riesgo. Y están coincidiendo con el intervalo del BAN. El coeficiente de variación también es otra técnica de riesgo. En el caso del proyecto A se tiene 0,53 y en el proyecto B 0,29 solamente. ¿Cuál es mayor? El coeficiente de variación del proyecto A. Consecuentemente, para todas las técnicas de riesgo, el proyecto más riesgoso es el proyecto A. Pero también, como decíamos hace un momento, la mayor rentabilidad posible la tiene también el proyecto A, porque tiene un BAN optimista mucho mayor. Pero también, si hablamos de riesgo, podemos ver que aquí, en el peor resultado que puede tener el proyecto, en el caso del proyecto A, el BAN es bastante pequeño, solamente 152. En cambio, el peor resultado que pueda tener el proyecto B, el BAN es mucho más alto, 5.228. Este está cerca de cero, ¿no es verdad? Por ahí cerca de ser negativo. Entonces, ese hecho también hace de que este proyecto tenga mayor riesgo. Yo quisiera compartir con ustedes en este tema, porque yo lo tengo el ejercicio también aquí resuelto con el 7% que yo me estaba equivocando con ustedes. Acá está. Esto es con el 7%. Y miren ustedes, si nosotros hacemos exactamente lo que hemos hecho con ustedes, al 7%, yo apuntaba acá al proyecto A que tiene un BAN negativo, al 7%. Y este resultado negativo ya me dice a mí que este proyecto tiene mayor riesgo, porque hay un resultado posible que va a ser negativo y que entonces el proyecto A no alcanzaría a cubrir la ganancia esperada por el inversionista. No es el caso al 5%, porque al 5% tenemos un BAN chico, pero al fin positivo, ¿no es verdad? Entonces, una vez hecho este análisis de la rentabilidad y el riesgo de cada proyecto, ¿cuál tiene el mayor riesgo? Y el último inciso dice, ¿cuál proyecto recomendaría usted y por qué? Y en este tema, si ustedes ahora se fijan, ya la decisión de aceptar uno de estos proyectos, porque son proyectos mutuamente excluyentes, estas técnicas de análisis, riesgo y rentabilidad se aplican solamente para proyectos mutuamente excluyentes. Entonces, si los proyectos son mutuamente excluyentes, tenemos que elegir un solo proyecto. Y vamos a elegir el proyecto en función, ¿no es verdad?, en función a la rentabilidad y en función al riesgo. Ya no es una sola variable como en la primera unidad, ¿no es verdad? Solamente definíamos proyectos que tenían la mayor rentabilidad, mayor BAN, mayor TIP, mayor razón, beneficio, costo. Ahora ya son dos variables. Y en este tema lo que yo le decía era de que se podría elegir el A o el B dependiendo del criterio que tiene el analista financiero o el inversionista, ¿no? Y ahí en la clasificación que yo les he dicho de los inversionistas, los analistas, ahí se pueden tener solamente inversionistas o conservadores o inversionistas agresivos con relación al riesgo. Entonces, el inversionista agresivo con relación al riesgo, su parámetro de decisión va a ser la rentabilidad, ¿verdad? Va a ser la rentabilidad. Va a definir entonces proyectos en función a la rentabilidad, aunque él sabe, por lo menos si no sabe, ustedes como analistas tienen que decirle, si él quiere mayor rentabilidad es porque debe
asumir un mayor riesgo, ¿verdad? Ese es el inversionista agresivo. Le interesa la rentabilidad al margen del riesgo. En cambio, el conservador, lógicamente, es de suponer que su parámetro de decisión va a ser el riesgo. No le gusta arriesgar mucho y él prefiere arriesgar menos, aunque vaya a tener menores niveles de rentabilidad, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, un buen argumento para el inversionista conservador, miren ustedes, el argumento para el conservador sería, si comparamos el peor resultado posible, aquí el A tiene solamente 152 de BAN, pero acá el mejor resultado tiene 5.228. Entonces tiene uno mucho mayor rendimiento si el proyecto se presenta en sus peores condiciones, que sería la estimación pesimista, ¿no es verdad? Y el gran argumento para el inversionista agresivo será que el BAN optimista es mucho mayor a el BAN optimista del otro proyecto. Entonces, cualquiera fuera la decisión y la respuesta aquí en este inciso, ¿cuál proyecto se recomendaría y por qué? Va a ser buena, ¿no es verdad? Muchos de ustedes van a elegir el A y otros van a elegir el B. Ambas decisiones están bien si el argumento, porque dice aquí por qué, ¿no es verdad? ¿Por qué? Si el argumento está bien planteado. Si ustedes dicen, los que son agresivos con relación al riesgo, yo elijo el proyecto A porque tiene una rentabilidad mayor, tiene un BAN optimista mucho mayor, elijo ese proyecto aunque sé que tiene mayor riesgo. Yo quiero arriesgar para ganar más, ¿está bien? Lo que no debe decir la interpretación es, yo elijo el proyecto A porque tiene mayor riesgo, porque tiene una mayor desviación estándar, porque tiene un mayor coeficiente de variación, porque tiene un mayor intervalo. No se elige por eso, no. El parámetro de él es la rentabilidad, lo elige de esa manera. Y el argumento o la respuesta para la elección del otro proyecto sería, bueno, yo elijo el proyecto B porque tiene menor riesgo, pese a que tiene menor rentabilidad. Lo está eligiendo porque tiene menor riesgo. La respuesta equivocada es decir, yo elijo el proyecto B porque tiene menor rentabilidad y punto aparte. No, lo está eligiendo porque tiene menor riesgo, ¿no es verdad? Aunque sabe y asume que va a tener menores niveles de rentabilidad. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver, de este cuadrito, o del desarrollo de todo el avance, de las técnicas que nos han permitido medir riesgo y rentabilidad? ¿Alguna pregunta? Se entendió, Lisa. ¿Se entendió? Muy bien. Muy bien. Se los voy a pasar este ejercicio después de las 9:30, ¿ya? Para los que no han hecho no han calculado la desviación estándar, ¿ya? Aunque podría pasárselos con el otro al 7% para que lo vayan, este de acá que está al 7%, para que lo vayan analizando también. Es el mismo, pero con otra tasa de descuento. Perfecto. Bien, yo no sé si en este tema, yo no sé si es necesario que
resolvamos un ejercicio completo en una sola clase, o si se ha entendido todo, entonces pasamos al siguiente tema, vale decir, a la segunda parte de la unidad. Si ustedes quieren, podemos hacer un ejercicio completo en una sola clase, porque esto creo que nos ha llevado 2 clases, o 2 y media, o 3 clases. Dicen, ¿podría ser esa opción de hacer un ejercicio en una clase? Un ejercicio Perfecto, completo. bien. Muy bien. Sí, entonces lo preparo y por favor para el día miércoles, si no lo mando hasta el miércoles, el ejercicio, para que ustedes lo tengan, me hacen el favor de hacer un acuerdo en la mañana o al mediodía, por favor, ¿ya? A veces pues ya me olvido yo, ¿ya? Ojalá hubiéramos nombrado un presidente o una presidenta de curso para que me haga acuerdo aquí, o un administrador del grupo. No tenemos administrador del grupo de WhatsApp, ¿no? A ver, lo último que quiero decirles, jóvenes, en este temita, hablando del grupo de WhatsApp, cuando comenzamos la clase y yo le mando el link, van lógicamente a todos los estudiantes. Yo voy aceptándolo sin fijarme si están o no están inscritos en la asignatura. Pero yo le voy a pedir y voy a hacer un mensaje en el grupo que los que no están inscritos y no van a inscribir la materia, por favor tengan la gentileza de retirarse del grupo ya. Si no van a inscribirse, si no están y no están inscritos y no se van a inscribir, por favor que se retiren del grupo. He tenido una experiencia desagradable ayer. Ayer tomé control al otro grupo y resulta que más bien uno de los estudiantes tuvo, no sé, la iluminación de poder compartir un screen, o sea, una foto que le sacó a su celular de un estudiante que le ofrecía sacar 100 el control por 50 bolivianos. Y él lo pasó al grupo. Y lo pasó seguramente, no sé, agarró y le sacó foto y lo pasó. Y ahí, por suerte, los estudiantes comenzaron a un poco a mofarse y a decir, bueno, no, el que quiere aprender no hace esas cosas, ¿verdad? El LICEN, decía alguno, el LICEN ha dicho que si hacemos 30 o 40% del control ya tenemos asegurados los 8 puntos. Por lo tanto, no hay necesidad de esto. Y por ahí uno le ofrece 10 bolivianos o 5 bolivianos por el control que con nota de 100. Bueno, yo lo leí, entré y leí que vi la fotografía del que ofrecía el dar el control y aseguraba 100 puntos. Yo me fijé bien, le hice el seguimiento al número de celular, al nombre, pero tuvo la habilidad de que se metió al control ayer. Ya yo estaba en su búsqueda, pero se metió al control. Yo sabía que estaba en el control. Y yo le mandé un mensaje a su teléfono privado y le dije que se identifique, que ya yo lo tenía en la mira. Antes de terminar el control, se salió del grupo. Entonces, yo le mandé un nuevo mensaje cuando ya terminó la clase y ya me había bloqueado. Bueno, pero tuve que utilizar otros elementos y logré que mi mensaje le llegue. Y mi mensaje decía que él tenía que comunicarse sí o sí conmigo si no quería tener problemas. Se comunicó conmigo, sí, hoy día. Y el joven pide disculpas, que lo hizo por desesperación, estaba muy desesperado económicamente, que tenía algún enfermo, su abuelito, su padre, alguna cosa con el coronavirus, y estaba buscando sangre y todo ese tipo de cosas, que lo disculpe, que no le haga problemas, porque yo ya lo había denunciado en una reunión de los profesores para que tomen nota de eso, pues los profesores cuando estén evaluando. Entonces, bueno, hemos estado escribiéndonos
hoy en la mañana, le he pedido que identifique si él es estudiante de esta asignatura, cómo es que garantiza 100, si no, o con quién está haciendo, ¿no es verdad? Porque hay gente que ofrece ese servicio, estudiantes que han vencido la materia o ex auxiliares de docencia, que ya también los he identificado yo. Yo tuve que desechar algunos auxiliares de docencia porque lo que me hacían a mí era resolver el examen afuera y meterlo por cualquier vía al aula cuando estábamos dando exámenes. Entonces, hay gente inescrupulosa de esa manera. Yo he encontrado por lo menos 3 que han sido auxiliares y se estaban dedicando a eso. Entonces, ustedes no tienen que dejarse llevar por esos aspectos, porque eso es corrupción, es engañarse uno mismo, ¿no es verdad? ¿Para qué hacer esas cosas si podemos repetir los temas, podemos volver a explicar y ustedes capacitarse y aprender la materia? Entonces, ahí estamos en ese litigio con el joven que ayer entró al control y que nadie, no sé, parece que nadie le pagó, no sé. Me dijo al final, sí, yo me peleé porque con el que yo le ofrecí, porque él me vendió, digo, me mandó la foto ahí al grupo, digo. Bueno, a veces son chambonadas, ¿no? Entonces, esos temitas, digamos, son temitas de reflexión muy delicados, que ojalá no nos ocurra a nosotros. Por eso vamos a ver la mejor manera de evaluar, ya, la mejor manera de evaluar para que no hayan esas cosas y se tenga que perjudicar el que quiere, el que les cobra dinero, y perjudicar también al que se hace dar o al que se hace pasar el examen. Yo en semestres normales lo que he hecho varias veces he podido anular 7, 8 exámenes porque la respuesta, algunas veces el que pasa de afuera la pregunta, el examen, interpreta de una manera y cuando uno está calificando el examen uno ve que hay un pequeño error, ¿no es verdad? Y que la interpretación es exactamente la misma, como escaneada, con errores. Entonces uno lee y se da cuenta, ¿y por qué este error? Y va juntando y va juntando. El anterior semestre tuve 11 exámenes. Y bueno, le puse 0 a los 11, pues, ¿no es verdad? Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno. Por eso, ojalá cuando estemos dando la evaluación, y lo vamos a hacer por esta vía, el examen lo vamos a hacer por la vía digital conmigo, para terminar en el tiempo establecido y no alargarnos hasta el mes de noviembre, ¿ya? Pero eso vamos a ver qué dice el Consejo Facultativo, qué fecha topes se pone el Consejo de nuestra facultad. Bien, entonces, jóvenes, yo le voy a enviar entonces, tenemos que entrar al otro tema, que serían las técnicas de corrección del riesgo. No voy a empezar este tema para no mezclar, ¿ya? Voy a enviarles un ejercicio para el próximo miércoles y lo vamos a hacer en una sola clase, ¿ya? Todo este cuadrito, y ahí mismo lo vamos a interpretar, porque no es lo mismo hacerlo en 2 o 3 clases y llegar al cuadro de acá, ¿ya? ¿Hay alguna duda, alguna sugerencia, o dejamos la clase ahí? Bueno, ya se han salido. No le dicen, para no complicarlo, tal vez no confundir la segunda parte con la primera, estaría bien que lo envíe y ya luego lo vamos a ver las respuestas o las consultas de la siguiente clase. Perfecto. Y si se puede, claro, empezar con la otra parte. Muy bien, perfecto. Así lo vamos a hacer entonces. Si no lo mando el ejercicio hasta el viernes a mediodía, por favor, hágame recuerdo ya. Para que ustedes lo tengan antes de entrar a la clase, ¿ya? Ya. Bien, jóvenes, vamos a suspender entonces acá la clase. Estoy medio cansadito porque todos los días ha sido de reuniones. Voy a estirar las piernas un poquito. No se los dejo, pórtense bien, no salgan, la pandemia continúa en la calle. Hasta luego, licenciado. Ya, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Chao. Hasta luego, Licen. Hola, Lisa. Chao.